¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a mi programa de todos los domingos. Hoy vamos a hablar del tema venezolano, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de nuestros programas. Señores, el tema de Venezuela sigue siendo lo principal que abre todos los noticieros internacionales. El tema venezolano, el movimiento en el Caribe y los hechos que se siguen moviendo en torno a qué va a pasar en Venezuela. ¿Estaremos llegando al final de 26 años de tiranía chavista o todavía esto ni siquiera ha empezado? Por supuesto que todo hay que revisarlo con mucha objetividad y este es el propósito de mi programa. Hemos escuchado muchas veces esta frase: todas las opciones están sobre la mesa. Pero esto no es nuevo. En la primera administración del presidente Trump también le oímos decir todas las opciones están sobre la mesa, incluidas la militar en su primera administración. Finalmente todo este discurso amenazante se fue diluyendo con el tiempo y finalmente no pasó nada. En este segundo mandato del presidente Trump pareciera que hay un poco más de presión sobre el régimen venezolano. No solamente ha habido un aumento en las recompensas por las capturas de los principales dirigentes chavistas, se ha dicho con vehemencia y se ha declarado a la cúpula chavista no como un gobierno, no como una dictadura convencional, sino como criminales que han capturado a la nación para utilizar todo el aparato del Estado para exportar drogas. Hay acusaciones de un gran jurado en Nueva York, acusaciones federales sobre Nicolás Maduro, sobre Diosdado Cabello y sobre otros miembros del alto mando militar, de los cuales muchos ya están aquí pagando condena, como es el caso de Cliver Alcalá Cordones o Hugo El Pollo Carvajal, que también está en prisión aquí en los Estados Unidos. Todo esto, señores, hay que sumarle este gran movimiento en el Caribe, de estos buques de guerra, estas destrucciones de estas narcolanchas que han dejado un saldo de unas 60 y un poco más de personas que presuntamente transportaban droga en el Caribe, y todo esto se le suma a esa gran presión. Cuando hablamos de que todas las opciones están sobre la mesa, efectivamente sí. Estamos hablando del presidente Trump, un hombre que es sumamente impredecible. Considero que nadie, absolutamente nadie sabe lo que realmente Trump va a hacer con respecto a Venezuela, sino solamente él y quizás su grupo más cercano. Es un hombre sumamente impredecible, puede decir un día que no va a hacer algo y después termina haciéndolo, como es el caso de Irán, al que dijo, mira, ¿sabes qué? No vamos a bombardear, y después terminó bombardeando el proyecto nuclear iraní. Así que todas las opciones están sobre la mesa, sí, pero señores, cuando se habla de que todo está sobre la mesa, también está incluido el no hacer absolutamente nada, lo cual también debe ser evaluado. Cuando hay mucha expectativa, cuando se empiezan a dar fechas, que este domingo, que el otro domingo, que ahora sí, que se va, que se queda, que van a atacar, que el avión llegó, que paseó, que se movió, esto genera mucha ansiedad, mucha expectativa, y muchas veces nos perdemos de lo realmente sustancial y real. Pero analicemos los discursos de los involucrados y de los protagonistas en esta nueva temporada con respecto a Venezuela. ¿Qué ha dicho los Estados Unidos? Bueno, ha dicho que lo que hay en Venezuela, una vez más, es un régimen criminal. ¿Qué ha dicho los Estados Unidos también? Que están en el Caribe, que han movido el 20% de su flota, incluyendo el portaaviones más grande del mundo, para combatir y atacar el narcotráfico. Algunos expertos militares dicen que esto es una fuerza desproporcionada para combatir el narcotráfico y que por lo tanto, según algunos analistas, incluso algunos expertos militares, quizás esta operación tenga una ambición mucho más grande, que es provocar o hacer un cambio de régimen en Venezuela. Pero todo esto entra dentro del marco de la especulación. Hay quienes también se atreven a aseverar y a decir que es imposible que no pase algo en Venezuela, porque nadie va a mover toda esta cantidad de aparato militar para que no ocurra nada, para que finalmente regresen a sus bases sin traerse por lo menos algo realmente importante, y que el presidente Trump se cuelgue esta medalla en su cuello de haber provocado un cambio en Venezuela en referencia a el poder político. Pero también esto entra dentro del marco de la especulación, porque si bien, señores, esto tiene algún porcentaje de verdad y de razón, aquí hay varios escenarios que yo quiero presentarte en este día.
Si los Estados Unidos llegasen a atacar en Venezuela, pregunto, ¿significaría esto que va a haber un cambio de régimen político en Venezuela? No necesariamente. Utilicemos una regla de la estadística llamada regresión lineal. Analicemos lo que ha pasado antes para poder determinar probabilidades de lo que pudiese suceder en el futuro. En el caso de Irán, cuando los Estados Unidos atacó, recordemos que había una guerra militar entre Israel e Irán. Varias veces el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo llamados a la población iraní para que se levantaran y protestaran en contra del régimen de los ayatolá, para que finalmente cayeran en un momento donde parecía que el régimen iraní se encontraba bastante debilitado. Finalmente, el presidente Trump y los Estados Unidos deciden atacar el proyecto nuclear iraní. E inmediatamente después del ataque, Trump sale a hablar ante los medios de comunicación del mundo y dicen, miren, ya hemos atacado el proyecto nuclear, pero no estamos provocando ni queremos buscar un cambio de gobierno. Simplemente hicimos esto para salvaguardar nuestra seguridad y la seguridad de Israel, pero si ellos no responden, nosotros no responderemos y todo habrá quedado tranquilo. Y efectivamente así pasó. Han pasado ya algunos meses de este ataque y ahí sigue el régimen de los ayatolá y sigue el régimen iraní. Por lo tanto, no es descabellado pensar, señores, que si los Estados Unidos atacan Venezuela, suponiendo de que ataque pistas clandestinas, asuntos que tengan que ver con el narcotráfico, laboratorios de droga, laboratorios donde se procesa la droga, algunos depósitos donde se procesa la droga, no necesariamente esto significa que va a haber un cambio político en Venezuela. Pudiesen haber estos ataques y no haber un cambio de régimen político en Venezuela. Ahora, esto también plantea un escenario que a mí en lo particular me parece interesante. ¿Por qué? Porque si un avión estadounidense o un dron militar irrumpiera en territorio nacional, desde el punto de vista técnico, esto se traduce en violación a la soberanía de un país. El régimen chavista ha dicho más de una vez que no permitirían esto, que atacarían, que tienen toda una defensa para defender a la patria. Incluso Nicolás Maduro recientemente amenazó que tenía 5.000 misiles rusos en toda la geografía nacional para cuidar, proteger y salvaguardar la seguridad del país. Pero pensemos en lo siguiente. Si un avión militar de los Estados Unidos bombardea una pista clandestina en las costas de Sucre o en Margarita o en alguna isla de Venezuela y se destruyen algunos puntos de droga, no necesariamente estamos hablando de infraestructuras gubernamentales o militares, sino se resume simplemente o se limita simplemente a estructuras del narcotráfico. Esto plantea un escenario de qué haría el régimen venezolano ante una violación de la soberanía nacional. Porque, a ver, si no hacen absolutamente nada desde el punto de vista de la propaganda, considero que quedarían muy mal. Pero si responden, también los pondría en un aprieto, pues le daría la justificación perfecta al presidente Trump, si es que todavía no la tiene, para finalmente destruir al régimen chavista y escalar en el conflicto militar. Por lo tanto, si llegase a haber un ataque de los Estados Unidos, aun cuando este no fuese a ninguna infraestructura militar, ni siquiera dirigido directamente hacia la cúpula chavista, esto pondría en graves aprietos al régimen venezolano, en mi opinión. Pero también tenemos otros escenarios que me parecen sumamente interesantes. Aquí se ha hablado de transiciones y quienes aspiran a tomar el poder político en Venezuela, en este caso Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, han hablado de transición pacífica y democrática, han hablado de reconciliación y recientemente el presidente electo el 28 de julio, Edmundo González, hablaba de una participación en la vida política, incluso de los partidos o de las personas de la extrema izquierda. Magali Meda, una de las colaboradoras más cercanas de María Corina Machado, hace meses atrás hablaba de que muchos venezolanos deberíamos tragar grueso, porque veríamos a muchos chavistas abrazados con ellos, tomándose fotos y participando del nuevo gobierno. Por lo tanto, pudiese haber la salida de Maduro, ya sea por una renuncia, por presión militar, por un golpe que den los militares, cual sea la razón, pero un Maduro que se vaya, algunos dirigentes de la cúpula que se vayan, pero salvaguardar y proteger el sistema. Es decir, que esto no sería un cambio real, sino más bien una cohabitación donde muchos que están manchados ahora terminen lavándose la cara y habiendo no justicia sino impunidad. Bueno, cuando uno escucha a Edmundo González Urrutia en su discurso hablar de pacificación, de reconciliación, de dejar atrás los rencores, pareciera que lo que se propone detrás de esas palabras, más que justicia, más que amnistía, es impunidad ante personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, el escenario de un sistema socialista, pero sin Maduro, sigue siendo planteado sobre la mesa y sigue estando sobre la mesa. Es un escenario también que se ha planteado. Cuando uno escucha a estos personajes hablar, señores, queda claro
que pareciera que se busca salvaguardar, se busca proteger, se busca cuidar el sistema socialista, el proyecto socialista en Venezuela. Y no olvidemos que desde el año 48 o 58, para ser más claro, desde el pacto de punto fijo en 1958, lo que hemos tenido en Venezuela han sido partidos de izquierda, de centro y de centro y de izquierda. Es decir, no hemos tenido partidos de derecha en Venezuela. Así que no es descabellado pensar que Maduro termine yéndose por medio de una renuncia, la presión, lo que fuera, una negociación, pero finalmente se termina salvaguardando el sistema. También hay otro escenario que me parece sumamente interesante analizar, señores. No podemos pensar de que necesariamente todo este movimiento en el Caribe va a significar una vez más un cambio político en Venezuela. ¿Por qué? Porque la política de los Estados Unidos hacia Venezuela es muy contradictoria. Piensen en esto. Mientras se habla de narcotráfico, de régimen criminal, de recompensas, de ataques o no ataques, de renuncias o no renuncias, los Estados Unidos siguen comprando petróleo venezolano. Los Estados Unidos siguen enviando vuelos de deportación que salen de los Estados Unidos directo a Venezuela. Para que todo eso ocurra, deben haber negociaciones debajo de la mesa, acuerdos que se siguen respetando. ¿Por qué se siguen respetando estos acuerdos a pesar de que el régimen chavista pareciera que se siente amenazado por el gobierno del presidente Trump? ¿Por qué no se han roto estos acuerdos, como por ejemplo si se rompió con Trinidad y Tobago, cuando Trinidad y Tobago no ha hecho ni la cuarta parte de lo que se ha hecho los Estados Unidos, amenazando, coaccionando, intimidando al régimen venezolano? Sería interesante preguntarse eso. Por lo tanto, no sería descabellado, señores, pensar que finalmente esto no sea más que un juego político de tantos que hemos visto, porque en 26 años de proceso revolucionario en Venezuela, entre los Estados Unidos y el régimen venezolano, han habido tiras y diretes, han habido insultos, han habido discursos altisonantes, han habido rupturas de relaciones, pero nunca se ha dejado de negociar. Esta vez será diferente, esta vez será distinto. ¿Qué tan cerca estamos realmente de un cambio dentro de la estructura o del cambio político en Venezuela? ¿Es una realidad certera, o si cuando analizamos los discursos de los involucrados nos damos cuenta que hay mucha tergiversación, que aquí hay mucha manipulación mediática, que hay muchas personas haciéndose famosos, levantando muchos suscriptores en sus canales en nombre de la desgracia de los venezolanos? Pero lo cierto es que mientras todo esto ocurre, mientras se habla de buques, de guerras, de marines, de invasión o no invasión, el venezolano que está en Venezuela, el venezolano de a pie, sigue padeciendo las políticas erradas de 26 años de socialismo. La crisis económica se agudiza, los servicios públicos colapsados, el sistema educativo colapsado, y más de un venezolano sigue pensando en abandonar el país por cualquiera de las fronteras, aunque cada vez esto sea más difícil. De todas formas, mis amigos, no hay nada que ningún venezolano patriota y nacionalista desee que sea la mejoría y el cambio para toda Venezuela. Hasta aquí mi comentario de este domingo y mi editorial. Les envío un fuerte abrazo y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nuestros próximos programas. Feliz noche para todos.